le vamos a preguntar a Emilio Saldaña Pisu, analista en tecnologías para la información. Por supuesto, después de este contexto, le vamos a preguntar su opinión. Desde luego, un saludo primero. Gracias. ¿Cómo estás, Emilio Pisu? ¿Cómo te va? Pepe, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes, muy buenas noches y además fantástica explicación la que nos acaban de compartir hace unos momentos ustedes dos. Muchas gracias. Bueno, el experto eres tú, nosotros solo somos el mensajero, pero sí estamos viendo una reacción muy fuerte en las redes sociales, benditas o malditas, como las quieras ver, y también una enorme preocupación por el presidente de la República, que es inocultable. Pero danos tu opinión, ¿cómo es que se operan? ¿Qué son los bots? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que está pasando con este fenómeno? Parece imparable, porque a medida que pasa el tiempo, en lugar de que caiga, sube. Sí, además, yo agregaría a la explicación fantástica que en verdad dieron ustedes acerca de la diferencia entre los bots y los trolls. La diferencia principal de estos bots serían programas informáticos que están automatizados para simular usuarios reales que estén publicando, en este caso, el hashtag narcopresidente o cualquier otro tipo de mensaje con alguna intención particular, ya sea política, de posicionamiento de marca o por el estilo. Están los trolls, que son cuentas de personas reales que en todo caso se presten para hacer ejercicios de posicionamiento de hashtags como el que acabamos de mencionar, o bien trolls en el sentido de usuarios que básicamente están, perdóname la expresión, echando relajo en redes sociales y ante la pasada de un hashtag como el que estamos comentando, se unan a hacer publicaciones e incluso memes al respecto. Se suma con esto y yo agregaría lo siguiente. Bárbara Streisand, señor, en 2003 sufrió un ataque, digamos, por parte de la prensa al publicar el costo e información de una mansión que ella estaba interesada en vender. En el momento en el que ella hizo, además de un gran enojo, un esfuerzo muy grande por contener esta información, dio pie y nacimiento a un efecto que conocemos en redes como el efecto Streisand, y básicamente es alguien que pretende censurar o callar algún tema y que con ello lo único que provoca es detonar exponencialmente su viralidad. Y es casi simpático ver cómo el gobierno federal en los últimos días, 14 días, han estado haciendo un ejercicio de impulso al efecto Streisand increíble. Cada que ellos han estado mencionando este hashtag, han ido contribuyendo a una viralidad mucho más orgánica. Es decir, mientras más ellos lo mencionan, menos hacen válida la teoría de que se estén pagando millones de pesos o de dólares para posicionar este tipo de tendencias. Pero además llama mucho la atención esto, y con esto cierro, señor, llama mucho la atención que el posicionamiento y reto que lanza el presidente es un reto, vaya, si le hemos escuchado retos taimados, este que escuchamos el día de hoy lo es muy grande por la siguiente razón. A diferencia de los posicionamientos políticos, este tipo de posicionamientos son rápidamente verificables con números, con datos, y llama la atención que si se han comprobado tendencias pagadas y artificiales, han sido de parte de Morena y el partido y el equipo del presidente alrededor de otro tipo de temas y candidatas o candidatos, en lugar de hacerlo viceversa. Entonces, llama eso mucho la atención. Incluso yo tuve la oportunidad, precisamente en la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia el día de hoy, tuve la oportunidad de platicar directamente con Víctor Ruiz, que él es el director general de Silicon, la empresa de ciberseguridad que fuera referida el día de hoy en las mentiras de la señorita Vilchis. Y yo le pregunté a él cómo validan, por ejemplo, la información de filtraciones como la de Pemex que negaba el gobierno federal, pero que los expertos han validado. Y esto fue lo que nos respondió. Les comparto a continuación. En Silicon verificamos la información que encontramos lo más que podemos. Si bien es cierto que desconocemos los sistemas, redes, infraestructura e información que manejan las organizaciones, los documentos que hemos podido encontrar a través de la recopilación y análisis de información que está públicamente disponible, utilizando fuentes de información abiertas, ofrecen elementos suficientes para saber de qué tratan. Por ejemplo, cuando encontramos una credencial de lector filtrada, independientemente de los millones de documentos que pueda manejar el INE, se trata de un documento de identificación de una persona. Por lo que cuando avisamos a una organización que tiene una filtración, es porque los documentos corresponden a esa información que les pertenece. Sí, quedó claro. Ok, y por otro lado, por ejemplo, sobre cómo es que están validando este tipo de información, le pregunté de este tipo de filtraciones y la manera en la que el gobierno acepta o no acepta este tipo de casos, ¿cuál es el posicionamiento que tienen ustedes al respecto? Y esto nos compartió, señor, muy rápidamente. La base de datos que encontramos es real, pero solo Pemex sabe si esa base de datos es suya o no, y suponemos que si es de Pemex,
no lo dirán abiertamente porque eso sería reconocer que tuvieron una falla de seguridad, y reconocer y responsabilizarse para después corregir no es algo que haya hecho este gobierno. Pemex, al igual que varias dependencias del gobierno, han presentado fallas en la seguridad y por tal razón hemos sido testigos de ataques contra Sedena, Conducef, Banco de México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Lotería Nacional, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Seguro Social, Bancomex, Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Electricidad, por mencionar algunas. En Silicon nos preocupa esto, porque el gobierno no invierte en tecnologías, procesos y factor humano en ciberseguridad, presenta fallas inadmisibles y posteriormente se queja de que ha recibido ataques cuando ellos son los responsables de resguardar la información que recopilan y que pertenece a todos los ciudadanos. Comprendan que cada ciberataque no solo implica la vulnerabilidad del gobierno, sino que pone en peligro la información de todos los mexicanos. Está fuerte esto que dice. Esto es muy importante, Pepe, por lo siguiente. El gobierno mexicano ha roto uno de los principios básicos de la ciberseguridad a nivel empresarial o a nivel importante y que se cumple en otros países, y es la transparencia y la información inmediata del nivel y grado de impacto que tenga una intrusión cibernética en este estilo, considerando que hay datos ciudadanos involucrados. Y han hecho un juego que es exactamente al revés, que genera solo más incertidumbre, y por ello hoy están pagando incluso un poco las consecuencias del manejo de crisis previo como el que han hecho con Guacamaya Leaks, en el que han negado cosas, pero están los datos, y me parece que esto hoy los pone contra la pared en términos de la veracidad con la que ellos pueden posicionar una réplica, como en este caso, señor. ¿Y cómo nosotros, usuarios de las redes, podemos estar prevenidos de que se trata de una batalla entre trolls y bots y troles, en fin? Necesitamos literalmente un granito de sal en términos de lo que hoy leemos en redes sociales, dudar un poco de ello. Por otro lado, necesitamos estar ciertos del tipo de fuentes válidas que consultamos, como tu espacio, señor, por ejemplo, en el que podamos contrastar lo que dicen las mayorías, que no necesariamente tengan la razón, y lo que dicen personas expertas que se dedican a la validación de datos, como el caso tuyo y de tu equipo, y contrastar esta información. Es un papel muy incómodo el que tenemos hoy la ciudadanía, porque no tenemos muchas herramientas de validación, y a cambio lo que sí tenemos es una guerra cruzada de verdades, de mentiras y de posicionamientos, y el reto finalmente es validar varias veces la información antes de dar por hecho algo. Y lo que pone en evidencia finalmente todo esto es la enorme preocupación del presidente de la República en tiempos de cacería electoral, que tampoco es parte de la ecuación. Es parte de la ecuación, porque además algo que nos puede dar cuenta de cuán frustrado lo tienen los resultados que hemos visto en redes sociales es que son orgánicas las publicaciones. Muchas de estas publicaciones, si bien algunas puedan estar financiadas o empujadas, se trata de un movimiento mucho más orgánico, y esta parte les está costando mucho trabajo digerirla. Te agradezco mucho, Emilio. Gracias por permitirnos esta consulta. Espero que no cause honorarios. Es un placer siempre, y no nos los causa, señores, pro bono, con mucho gusto. Que te vaya muy bien, gracias y buenas noches. Gracias, señor. Buenas tardes todavía, Emilio Saldaña, Pisu, analista en tecnologías para la información. Bien interesante ese tema. Tú tenías... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.